9:07 de la mañana, conversamos ahora con el doctor Alonso Núñez del Prado, excomisionado por el Congreso que actualizó el proyecto de ley de contrato de seguros. Ahora la ley 29946, que se promulgó en noviembre del año pasado, que entra en vigencia el próximo 27 de mayo, y que se ha publicado, digamos, algunos aspectos que deben ser reglamentados, que son materia justamente de análisis y de preocupación, ¿no es cierto? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, en realidad Exactamente, ¿qué cosa es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que persigue la ley? Vamos a hacer la ley lo que trata es de equilibrar un poco el contrato de seguros, que de por sí no es muy equilibrado, que digamos, porque hay un lado que redacta el contrato, que conoce el negocio, que normalmente nombra al ajustador, y digamos, está metido en el asunto, mientras el asegurado, digamos, se adhiere al contrato y en consecuencia no... Lo que necesita es asegurarse, pero no domina todo. Efectivamente. Y además le presentan un ajustador para poder entendernos y que nuestros oyentes lo perfecto. El ajustador es una persona, en principio, independiente, o una empresa independiente. Pero tiene un nombre medio de verdugo, ¿no? Efectivamente. Bueno, esta persona o empresa está encargada de liquidar los siniestros. Frente a una pérdida, lo que hace el ajustador es primero analizar si el caso tiene cobertura y luego determinar el monto. La cuantía. Efectivamente. Primero la cobertura y luego la cuantía. Bueno, de hecho, ese es uno de los problemas que hay en los reglamentos. Que el primer comentario que haría respecto a los reglamentos prepublicados es: ¿por qué reglamentos? O sea, se han sacado 6 reglamentos. Yo no entiendo cuál es la idea de haber hecho por temas el asunto cuando ha debido reglamentarse la ley. ¿No es cierto? Ha debido reglamentarse la ley, y si querían hacerse otros dispositivos. Pero los reglamentos son ¿por qué? Por casos. Por los distintos tipos de áreas, sectores. No solamente por los tipos de seguros, sino por temas. O sea, hay un reglamento de siniestros, hay un reglamento de pólizas electrónicas, otro de caución. Pero parece eso una necesidad de racionalizar o de tipificar o de, en fin, garantizar que especificidad en cada caso. Bueno, la verdad es que yo creo que debería haberse reglamentado expresamente la ley. Para empezar, en todo caso, ese es un tema de forma, ¿no? Es un tema, efectivamente, es un tema de forma. Ahora, en cuanto a los reglamentos mismos y a su contenido, yo creo que pueden ser grandemente mejorados. Para empezar, hay algunas distorsiones. En el caso específico del nombramiento del ajustador, la ley dice de que el ajustador será nombrado por acuerdo entre las partes. Lo que ha hecho el reglamento es decir, sí, pero el ajustador se nombra entre una terna de 3 que presente el asegurador. O sea, no tiene mayormente sentido. O sea, pero eso no es justamente para reducir costos en la negociación, porque yo puedo decir que sea Raúl, entonces me dirá pues el otro, no, Raúl no, porque trabaja contigo. Entonces que sea Guido. Y seguimos, no es una manera de hacerlo más fácil, decir, acá hay 3 personas, escoja usted estas personas, cuál es la que le da más confianza, para evitar que esto se prolongue en el tiempo infinitamente. Para empezar, digamos, desde el lado práctico no es mayormente problemático, no hay tantos ajustadores, hay especialidades. ¿Hay una lista de ajustadores? Hay una lista de ajustadores inscrita, porque para ser ajustador se necesita estar registrado en la superintendencia. O sea, no estamos hablando de un volumen muy grande de ajustadores. No es algo muy complejo. El otro tema es que definitivamente al controlar ciertos ajustadores, los aseguradores tienen el control del asunto, porque si yo te tengo en mi lista, tú tienes que trabajar de acuerdo a ciertos parámetros, a ciertas reglas que yo te establezco como asegurador. En cambio, si los aseguradores están registrados en la superintendencia y los puede nombrar cualquiera de las 2 partes, yo lo que propondría es que 2 proponga el asegurado y 2 proponga el asegurador. Se casa, si hay algo en común, ese es el nombrado. Y del caso contrario se sortea. Yo creo que sería extraordinariamente sencillo, no sería nada complicado hacerlo. Obviamente, por especialidades, o sea, tiene que estar claro de que las propuestas, o sea, no se puede proponer a un asegurador, a un ajustador de transportes para que ajuste un siniestro de ramos técnicos, porque no va a saber cómo hacerlo. O sea, tiene que tener sentido y eso es labor de la superintendencia, o sea, que los ajustadores
estén registrados por especialidad y eso sea la regla. Otro tema que me preocupa de sobremanera es el tema de condiciones mínimas. La ley estableció originalmente, o sea, el proyecto establecía que la superintendencia tenía que fijar condiciones mínimas en las pólizas. Después de toda una larga negociación, porque la superintendencia no estaba muy cómoda con eso, se llegó a la conclusión de que solamente 3 tipos de pólizas tenían que tener condiciones mínimas. Esas eran: 1, las pólizas obligatorias; 2, las pólizas personales; y las pólizas masivas. ¿Ok? La idea de condiciones mínimas era evitar que los aseguradores redujeran coberturas. O sea, la historia ha mostrado, como el caso que hemos comentado acá de las preexistencias, antiguamente se cubría la continuidad de preexistencia. Yo estaba en una póliza, tenía una enfermedad, pasaba a la siguiente póliza de otra compañía y esa preexistencia estaba cubierta. Con el tiempo lo que ha pasado es de que eso actualmente no está cubierto. Felizmente, el 118 de la ley lo establecimos y quedamos en que eso está cubierto. Entonces, ese tema de reducir coberturas era la intención del artículo 27 para evitar que los aseguradores... ¿Qué ha hecho la superintendencia? ¿O qué ha hecho el reglamento? El reglamento ha establecido una serie de condiciones mínimas que son requisitos formales de la póliza. Tiene que tener nombre, tiene que tener suma asegurada, que además son requisitos que ya existían antes de que se diera la ley y ahora, no se ha metido en absoluto con la cobertura. En algún momento he escuchado una crítica al reglamento en el sentido de que va más allá de la ley. Claro, ese es el problema. En este caso específico va más allá de la ley. El hecho de establecer solo 3 ajustadores propuestos por el asegurador está yendo más allá de la ley. La ley dice de que los 2 se tienen que poner de acuerdo, no tiene por qué limitarse y decir que solamente se escoge en una propuesta de 3 de un solo lado. Este tema de decir condiciones mínimas, básicamente coberturas, y se hace una lista enorme de condiciones mínimas que son básicamente pues formales y no se entra al tema de fondo que son coberturas. La intención de esta es decir, señores, de este piso no se puede bajar. La superintendencia tendría que dejar establecido en un buen paquete de pólizas que hay coberturas que nunca se pueden retirar, pero no se ha querido meter con el tema. Otro tema adicional: en una de las disposiciones, la 4ª disposición complementaria transitoria, establece que la superintendencia debería promover el desarrollo del sistema y tener tribunales, una especie de tribunales que resuelvan los reclamos de los asegurados con carácter vinculante. ¿Qué ha hecho el reglamento? Ha establecido de que esos tribunales los puede crear alguien y que ese alguien tendría que firmar un acuerdo con los aseguradores para que sea vinculante. O sea, lavada de manos. Y como ese alguien no va a existir, y si hay alguien que firme un acuerdo con los aseguradores, van a ser los aseguradores mismos, entonces no tenemos pues posibilidades de que esto se desarrolle. Se está haciendo con ese artículo Ahora que ha mencionado usted coberturas masivas o coberturas obligatorias, ¿cuáles son las coberturas obligatorias en el Perú? ¿Cuáles son los seguros obligatorios? Por el ejemplo clásico es el SOAT, ¿no es cierto? Ya. Porque resulta que el 75% del parque vehicular de Lima, más allá del SOAT, no tiene seguro. Así es, contra siniestros o contra terceras personas. Efectivamente. Claro, pero tendría que ser obligatorio. En otros países el seguro vehicular. Claro, que eso es todo un problema, porque el SOAT lo que cubre son daños personales y no los daños materiales. Esa es toda una discusión, porque los propios aseguradores, yo creo que no se sienten cómodos con un seguro obligatorio para daños materiales. Bueno, entonces deducimos por lo que está usted argumentando que en realidad el reglamento está favoreciendo a las empresas aseguradoras. Bueno, yo creo que, digamos, los reglamentos, porque ya no estamos hablando de uno, sino de los reglamentos, pueden ser mejorados. Y la idea de la prepublicación es exactamente que hayan aportes, que eso es lo que estamos haciendo, tratando de decirles, tenemos estos problemas, y hay, digamos, entonces una posición equilibrada, de decir, bueno, escuchemos los argumentos. Claro, pues esa es la idea de prepublicar, y eso nos parece por lo menos justo y razonable, y que se desarrolle un debate. El problema es que ya estamos
casi al final, porque esto se publicó a partir del 1 de abril, o sea que Si tuviéramos que hablar en porcentajes, ¿quiénes, existe una cultura del seguro en el Perú? ¿Quiénes son los que participan de esto? Es pobrísimo. Como es un país informal, me imagino que... El nivel de penetración del seguro que está medido, no tengo las cifras en este momento acá, pero es de lo más bajo que hay en Latinoamérica. Creo que Paraguay y Bolivia están debajo de nosotros. O sea, lo demás está no solamente encima, sino muy por encima. En todos los casos, siniestro, seguro de vida, de salud. Pero en general, o sea, la penetración, o sea, el porcentaje de lo que significa seguros en el PBI, o sea, es pobrísimo. Pero eso nos está hablando entonces también ahí de una condición de su desarrollo, ¿no es cierto? Efectivamente. Y de inseguridad, una poca conciencia aseguradora que, por lo menos en mi interpretación, yo creo que parte tiene origen en una legislación trasnochada, una legislación que era de 1902 y que recién se está... El Código de Comercio. Efectivamente. Entonces estamos tratando de poner al día y, aunque los aseguradores efectivamente están muy alterados, no les ha gustado ni un poquito la ley, yo creo que con el tiempo van a terminar comprendiendo de que los va a favorecer. Porque al desarrollar una mayor conciencia aseguradora, que la gente intervenga más, ¿no es cierto? Efectivamente. No, evidentemente algunos problemas se desarrollarán, ¿no? Porque claro, una ley que trata de equilibrar y trata de, digamos, ponerse más en los zapatos del asegurado, podría permitir en algunos casos fraudes o cosas similares. Pero, digamos, en el bottom line, o sea, al final, los aseguradores van a resultar ganando. No en el próximo año ni nada por el estilo, pero en el tiempo, sin ninguna duda, una legislación moderna, no solo en el Perú, sino en cualquier otra parte, siempre ha resultado en crecimiento del mercado. Y da una seguridad, pues. Efectivamente. O sea, la percepción que se tiene de los aseguradores, que como sabemos no es la mejor, no es muy mejora ostensiblemente con una ley que permite, digamos, ganarle a los aseguradores los casos, que efectivamente en casos discutibles se paguen, etcétera, va a resultar en beneficio de todos, creo, porque al final crece la economía, crecen los aseguradores, los asegurados están cubiertos, etcétera. O sea, yo no tengo mayores dudas. Somos un país pues, más formalizado, ¿no es cierto? Porque en el fondo, estoy pensando en el pequeño y mediano comerciante, por ejemplo, es un desvalido. Si no tiene seguros y pasan estos incendios. No, además, digamos, a partir de clase C para abajo, vaya a vender prevención, seguro de vida, etcétera. El día que yo me muera, ya verán los que queda que hacen, porque yo no estoy encargado de preparar tal cosa. Uno en un país desarrollado, la persona entra a trabajar y desde el momento que entra a trabajar está planificando su retiro. O sea, ese mismo día está comprando seguro de vida, está aportando a su plan de pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, eso no lo tenemos en el país todavía. Bueno, muy bien, doctor Alonso Núñez del Prado, muy interesante, gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias. 9:20 de la mañana. Esfuerzo, disciplina, triunfos, todos los deportes. A lo largo de nuestra programación, el bloque deportivo, con la conducción de Francisco Cairo y